Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Bienvenido a Senda. Welcome to Senda. Presence, mighty God. How enjoyable it is to be in your presence, oh Lord. Oh, we love you, God. Te amamos, Señor. Can you raise your hands to the Lord Pueden levantar sus manos al Señor and give him glory and y honor darle in this gloria y place? honor. Everybody just raise your hand. Todo el There will be mundo nobody levante sus here manos. without their hands raised to the Lord. Aleluya. Cada persona en este lugar levanta tus manos al cielo. Dale gloria y honra a Give aquel him que glory merece. and honor to the one who deserves it. Dile, Señor, te amo. Say, Lord, I love you. Gracias por tu fidelidad. Thank you for your faithfulness. Oh, aleluya, aleluya. Hallelujah. Dale un fuerte aplauso a aquel Give que him a es round of digno. applause. Grande eres, Señor. You are great, God. Aleluya, aleluya, Hallelujah. aleluya. Oh Lord, thank you. What else can we ask for but your presence? If we have you, Almighty God, we have everything. Si te tenemos a ti, Señor, lo tenemos todo. What else can we desire if it's not being in your presence? ¿Qué más podemos desear que estar en tu presencia? What a privilege Jesus has accomplished for us. Qué privilegio tenemos en Jesús. He opened the way for have communion with the Father. Él abrió el camino para tener comunión con el So Padre. today we can enjoy His Y presence. así hoy podemos disfrutar su presencia. So today we can enjoy Hoy the podemos, fellowship of His presence. podemos disfrutar en su presencia. Hallelujah. Aleluya. Heavenly Father, Padre Santo, we ask you that you will continue to bless us te pedimos que nos sigas bendiciendo with your living word. con tu palabra viva. May you give us ears to hear Que nos des oídos para oír and a will to obey. y la voluntad para obedecer. Your word says Tu palabra dice that it is you que eres tú who produces in us que produce en nosotros the desire to do things el querer como el hacer and the power to accomplish y them. el poder para hacerlos. It is in that faith, Es en esa fe, based on that promise, basada en esa promesa. you have said that whatever we ask in your name, Tú has dicho que lo que pedimos en tu nombre, you will do if we ask according to your will. tú lo harás conforme a tu voluntad. And we know that your will is for us to love you. Y sabemos que tu voluntad es que te amemos. It is for us to serve you. Y es para que te sirvamos. Have your will in us. Haz tu voluntad en nosotros. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Puede Amén. sentarse, amados You may be hermanos. seated. Esta semana particularmente, This particular week, mientras yo oraba al Señor, ¿qué compartí con ustedes? as I was praying to the Lord what I could share with you, La palabra avanza the word continue or advance, era algo que venía constantemente a mi it espíritu. was something that was constantly coming into my spirit. Y cuando le preguntaba al Espíritu Santo por qué esa urgencia de parte del Espíritu, And when I asked the Spirit, why so much urgency, viene una pregunta a mi mente. this question came to my mind. ¿Estás atascado Are you stuck? o estás estancado? Are you stuck? ¿Usted se ha puesto a meditar cómo usted ha ido avanzando en su caminar espiritual? Have you asked yourself, how have you been advancing in your spiritual walk? A veces nos sucede que estamos atascados, Sometimes it happens that we are stuck. seguimos con el pedal en la gasolina, We keep putting the foot on the pedal on the gas, pero no nos movemos. but we don't move.
Y en vez de avanzar, And instead of advancing, lo que sucede es que nos hundimos más en el lodo. what happens is that we go deeper into the mud. Cuando yo era adolescente, When I was a teenager, como muchos de ustedes saben, yo trabajaba con mi papá en la finca o en la granja. many of you know that I worked on my father's farm. Y esto quedaba como a 1 hora de distancia de nuestra casa. And this was about an hour away from our house. Podíamos ir de 3 maneras. We could get there in 3 ways. Podíamos ir caminando, We could walk, podíamos ir a caballo we could go on horseback, o podíamos ir en un jeep. or we could go there in a jeep. Un día mi papá decidió que fuéramos todos en el jeep. One day my father decided that we all go in the jeep. Y cuando regresamos a la casa, And when we got back to the house, mi papá me estaba enseñando a manejar. my father was teaching me how to Me drive. dijo, maneja tú hasta la casa ahora para que vayas practicando. He said, you should drive back to the house so you can practice. Sin embargo, el día anterior But the day before, había llovido muchísimo. it had rained a lot. Y cuando llegamos a esta cuesta, And when we got to this hill, el carro, el jeep comenzó a patinar the car began to spin its wheels. y se quedó estancado en el lodo. And it got stuck in the mud. Yo pisé el acelerador, I kept pressing on the accelerator, las ruedas se movían, and the wheels were moving, pero el jeep no avanzaba. but the Jeep wouldn't move. Cuanto más presionaba el acelerador, The more that I pushed on the accelerator, más giraban las ruedas the more the wheels would spin, y más me estancaba en el barro. and greater would be my stuckness in the mud. Recuerdo que mi papá, un poquito desesperado, I remember my dad was getting a little bit desperate. me dijo, saca el pie del acelerador. He said, take your foot off the gas. ¿No ves que estás estancado y no vas a ningún lado? Don't you see that you're stuck and you aren't going anywhere? Me dijo, deja de girar las He ruedas. said, stop spinning the wheels. Luego se bajó del jeep Then he got out of the car e hizo 2 cosas que me enseñaron muchísimo. and he did 2 things that taught me a lot. Desinfló un poco las llantas He took a little bit of air out of the tires y luego miró a su alrededor. and then he looked in his surroundings Encontró unas piedras, and he found some rocks las puso en el hueco donde estaba la llanta patinando. and he put it in the hole where the wheels were spinning. Y luego me dijo, And then he said, ahora sí, now dale suavemente al acelerador. slowly put your foot on the gas pedal. Hice eso I did that, y sin ningún problema, and without any problems, el jeep comenzó a moverse hacia adelante. that Jeep began to move forward. Mira, aquí hay alguna enseñanza muy importante. Here there is a very important lesson, Y es que a menudo Dios tiene que lidiar con nosotros. and it's that many times God has to deal with us. Mientras yo le preguntaba al Señor, por qué me recordaste esa experiencia? When I was asking the Lord, why did you remind me of that experience? Lo que ocurre es que en nuestra jornada espiritual What happens is that in our spiritual journey, sucede exactamente lo mismo. something very similar can happen. A veces nos quedamos estancados, Sometimes we just get stuck. pero si no dejamos de girar las ruedas, But if we don't stop spinning the wheels, lo único que vamos a lograr es cavar un hueco mucho más profundo. the only thing that we're going to do is keep digging a bigger hole. Y para dejar de estar estancados, And in order to get unstuck, debemos escuchar a aquellos que tienen experiencia we need to listen to those who have y experience aquellos que tienen sabiduría. and those who have wisdom. Porque si continuamos haciendo exactamente lo mismo que estábamos haciendo, Because if we continue doing the same exact thing we were doing, lo único que vamos a lograr es hundirnos más sin avanzar. the only thing that we are going to do is continue to sink deeper without advancing. ¿Qué puede representar desinflar las llantas de aire? What can deflating those tires mean? En muchas veces eso debe representar o puede representar desinflar nuestro ego. Many times that will represent us deflating our own egos. Cuando pensamos que todo lo sabemos When we think that we know y everything que nadie puede enseñarnos, and that no one can teach nos us, quedamos exactamente patinando en el mismo lugar. we stay just spinning our wheels in the same Y space. no podemos salir del hueco que nosotros mismos hemos creado por nuestro ego. And we can't leave that same hole that we've dug for ourselves because of our egos. En otras palabras, a veces tenemos que dejar de apoyarnos en nuestro propio entendimiento In other words, many times we need to stop leaning on our own understanding y empezar a llenar ese agujero, ese hueco que hemos creado and to start filling that hole that we created
con las rocas sólidas de la palabra de Dios. with the solid rocks that is the Word of God. Let me tell you something. When you use the Word of God Déjame decirte algo, cuando usas la palabra de Dios to fill those voids in your life, para llenar esos huecos en tu vida, you're going to see God making you move forward by His power. vas a ver que Dios te avanza por su poder. Because sometimes we're so busy trying to create things in our own way Porque a veces estamos tan ocupados tratando de hacer las cosas a nuestra manera that God says, okay, have it your way. que Dios dice, hazlo a tu manera. And we keep going our way, Y seguimos en nuestra and we camino keep getting the same results. y seguimos con los mismos And we keep doing resultados. our own way, Y seguimos en nuestra manera and then we get to this cycle of frustration. y nos encontramos en un ciclo de frustración. Because our wheels are spinning, Porque nuestras llantas están dando vueltas, but we're not moving forward. pero no avanzamos. We're spending energy, Gastamos energía, we're spending money, gastamos dinero, but we're not moving forward. pero no avanzamos. You know what happens when you don't move forward in your spiritual life? ¿Sabes qué pasa cuando no avanzas en tu vida espiritual? Frustration sinks in. La frustración cae. So why don't we do something different for a change? Pues ¿por qué no hacemos algo diferente? How many of you want to move forward? ¿Cuántos quieren avanzar? How many want to be able to go beyond where you have been today? ¿Cuántos quieren ir más allá de donde están ahora? You know, it was the wise King Solomon Fue el rey sabio Salomón who exhorted us in the book of Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. que nos exhorta en el libro de Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6. He said these words: ¿Qué dice esta palabra? Trust in the Lord with all your heart. Confía en el Señor con todo tu corazón. That means that sometimes we can trust God with part of our heart, A veces eso significa que confiamos en el Señor con parte de nuestro part corazón, of our mind, parte de nuestra mente, part of our will, parte de nuestra voluntad, but we have not surrendered our heart, our mind, our will to God. pero no hemos rendido nuestro corazón, nuestra mente y nuestra voluntad a Dios. But the wisest man on earth, Solomon, Pero el hombre más sabio en el mundo, Salomón, he said, trust in the Lord with all your heart. dijo, pero confía en el Señor con todo tu corazón. Do not depend on your own understanding. No dependas de tu propio entendimiento. Seek His will in all you do, Busca su voluntad en todo lo que hagas. and He will show you which path to take. Y Él te mostrará cuál camino tomar. ¿Sabe lo que Salomón nos está diciendo con estas palabras? Do you know what Solomon is telling us with these words? Que si queremos dejar de estar atascados, That if we want to stop being stuck, necesitamos ejercitar la fe. we need to exercise our faith. De hecho, el mismo Salomón, más adelante en su libro, And actually, Solomon later on in his book, en el libro de Proverbios, in the book of Proverbs, él menciona dos actividades he talks about two activities para ilustrar la importancia de caminar por fe. that illustrate the importance of walking by faith. Y él menciona a los comerciantes And he talks about merchants que envían sus granos en barcos who send their grain on ships y al granjero que siembra su semilla. and the farmer who sows his seed. Mire, yo creo que usted se puede tomar el tiempo luego con calma y leer el capítulo 11 de Eclesiastés. Later in your own time, I want you to go into the book of Ecclesiastes in chapter 11. Si lo leemos con cuidado, los primeros 6 versículos del capítulo 11 de Eclesiastés, If you read it carefully, those first 6 verses of Ecclesiastes 11, nos damos cuenta que hay una frase que se repite por lo menos 3 veces en estos 6 versículos. we notice that there is a phrase that is repeated at least 3 times in this section. Y es la frase, como tú no sabes, And it's the phrase, as you do not know, o porque tú no sabes, or for you do not know. aparece en el versículo 2, It shows up in verse 2, aparece en el versículo 5 verse 5, y aparece también en el versículo 6. and verse 6. Entonces, lo que yo quiero, no hay casualidad cuando alguien enfatiza algo repetitivas veces, And it's not a coincidence when someone emphasizes something multiple times. sobre todo Salomón, que era una persona tan intelectual, Especially Solomon, who is an incredibly intellectual que no le person, faltaban palabras para expresar lo que quería decir, who had no lack of words to express what he wanted to say. sino que Salomón estaba ahora tratando de enfatizar un punto importante. But Solomon wanted to emphasize a very important point. Y es que a veces no sabemos qué debemos hacer. And it's that sometimes we just don't know what to do. No, este es el problema nuestro, This is our problem. que cuando pensamos That when we think, que no sabemos lo que no vamos a hacer, What? cuando pensamos, let me take a break.
Cuando no sabemos lo que debemos hacer, es un when we don't palabra. know what we should do, Pensamos que debemos quedarnos inactivos. we think that we should do nothing. Pero el hecho de que no sabemos qué debemos hacer But the act that we don't know what we should do no significa que debemos quedarnos estancados. doesn't mean that we should get stuck. Este es el primer principio. Quiero compartir 3 principios con ustedes. This is the first principle of 3 that I want to share with you. Si quieres dejar de estar atascado If you want to stop being stuck en momentos de incertidumbre, in times of uncertainty, actúa en fe. act in faith. Cuando Dios no te ha dicho qué hacer When God hasn't told you what to do en su totalidad, in its full totality, pero sabes lo que debes hacer en términos generales, but you know what you should do in general terms, a veces Dios está probando nuestra fe. sometimes God is testing our faith. Lo que Dios está diciendo que en momentos inciertos en nuestra vida, God is saying that in times of uncertainty in our lives, actúa en fe. act in faith. Eclesiastés 11:1 dice: Ecclesiastes 11:1 says, envía tu grano por los mares send your grain across the seas, y a su tiempo recibirás ganancias. and in time profits will flow back to you. ¿Qué es lo que está diciendo Salomón? What is Solomon saying? Había un riesgo grande There's a big risk there. cuando un barco salía del puerto lleno de cargamento. When a ship would leave the port full, No siempre sabía lo que le esperaba en alta mar. but they wouldn't really know what to expect on the high seas. Podía haber una tormenta, They could experience a storm, podía darle algunas rocas they could hit a rock, y podía perder todo el cargamento que tenía. and they could lose all of their cargo. Pero si nunca salía del puerto, But if they never left the port, nunca llegaría al lugar donde Dios le había dicho que tenía que they llegar. would never reach the place where God had told them they would go. Y a menudo, hermano, momentos inciertos en nuestra vida And many times in uncertain moments in our son maneras en las lives cuales Dios dice que es tiempo de actuar en fe. is those times when God says you need to act in De faith. hecho, el versículo 4, Salomón sigue diciendo: Actually, in verse 4, Solomon continues, el que al viento observa he who observes the wind no sembrará, will not sow, y el que mira las nubes and he who regards the clouds no segará. will not reap. Lo que Salomón enfatiza aquí What Solomon emphasizes es que here ambas actividades is that both activities, se requiere fe. faith is required. Porque ni el comerciante Because neither the merchant ni el agricultor nor the farmer pueden controlar todas las circunstancias. can control all of the circumstances. Ellos pueden estimar las épocas de lluvia, They can guess about the rain. los momentos cuando hacen mayores tormentas, They can think about when the greater storms would pero happen. no siempre van a saber todos los detalles pormenores. But they won't always know all of the details. Y por eso hay que ser sabios. And that's why we need to be wise. En otras palabras, lo que Salomón está diciendo In other words, what Solomon is saying es que no podemos esperar condiciones perfectas para actuar. is that we cannot wait for perfect conditions to act. Tenemos que ser diligentes, We need to be diligent. tenemos que ser proactivos We need to be proactive. y actuar en fe And we need to act in faith si queremos verdaderamente cosechar algún fruto. if we actually want to reap any fruit. Alguien dijo esto y ojalá supiera quién lo dijo, Someone said this, and I wish I knew who it was, para darle crédito porque es muy bueno. to give them credit because it's very good. Si buscas una excusa para no hacer nada, If you're looking for an excuse to do nothing, puedes encontrar una. you can find one. ¿Cuántos de nosotros hemos conocido personas que ya sea trabajan para usted, How many of you have known people, maybe they work for you, o que usted lo conoce que debe hacer algo, or you know them and they should be doing pero something, la lista de excusas siguen apareciendo una excusa tras otra? but the excuses just keep coming one right after the other? Y si no hay una excusa, And if there's not an excuse, se la inventan. they'll just make one up. ¿Por qué? Porque ya han puesto en su mente Why? Because they've already put it in their minds el no hacer nada. that they don't want to do anything. Hay un evangelista llamado Billy Sunday, There is an evangelist named Billy Sunday. nació en 1865 si no me equivoco. He was born around 1875, if I'm not mistaken. Obviamente ya falleció. He's obviously passed away. Y él dijo estas palabras: And he said these words: una excusa es la piel de una razón rellena de una mentira. an excuse is the skin of a reason stuffed with a lie. Si yo fuera a refrasear eso, If I was going to put this in my own words, yo diría: una excusa es la piel de una razón
I would say an excuse is the skin of a reason rellena de dudas. filled with doubts. Porque a veces nuestras excusas no es otra cosa que falta de fe. Because sometimes our excuses are nothing more than just a lack of Y faith. la duda nos hace pronunciar cosas que no deberíamos nunca pronunciar. And doubt makes us say things that we should never Y say. no solamente pronunciamos cosas que no deberíamos, And not only do we say things that we shouldn't, pero lamentablemente como consecuencia but unfortunately, as a consequence, no hacemos lo que deberíamos hacer. we don't do what we should do. Por eso es que Salomón dice, en momentos de incertidumbre, actúa en fe. That's why Solomon says that in moments of uncertainty, act in faith. De hecho, en medio de este escrito de Salomón, And actually, in the middle of this passage that Solomon Salomón wrote, menciona algo que es un poquito raro. he mentions something that's a little Y strange. de hecho, es tan raro que varias versiones los traducen de manera diferente. And it's so strange that many different translations put it in different ways. Me refiero al versículo 3 del capítulo 11. And I'm talking about verse 3 of Ecclesiastes 11. Dice, cuando las nubes están cargadas, It says, when the clouds are heavy, vienen las lluvias. the rains come down. Un árbol puede caer hacia el norte o hacia el sur, Whether a tree falls north or south, pero donde cae, allí queda. it stays where it falls. Yo creo que lo que Salomón quiere enfatizar en estos versículos bíblicos And I think what Solomon wants to emphasize in this particular verse realmente es hacer un contraste entre las nubes y los árboles. is that he really wants to make a contrast between the clouds and the trees. Por ejemplo, las nubes son impredecibles. For example, clouds are unpredictable. Siempre están cambiando. They are always changing. Tú no puedes quedarte mirando al cielo en una sola dirección You can look at the sky in one direction por mucho tiempo for a long time y ver la misma nube. and you will never see the same clouds. Entonces las nubes están en constante movimiento. So clouds are constantly moving. Son impredecibles y están constantemente cambiando. They're unpredictable. They're always changing. Van y vienen. They come and they go. ¿Y sabe cuál es la fe del granjero? And you know what the faith of the farmer Que is? esa nube derramen la lluvia preciosa sobre la semilla que ha sembrado. That the clouds would spill out that precious water over the seeds in their fields. Sin embargo, los árboles son algo, diríamos, permanentes. But trees, on the other hand, are somewhat permanent. Permanecen en el mismo lugar They stay in the same place a menos que el viento lo tumbe y lo haga caer. unless the wind pushes them down. Pero ¿sabe lo que ocurre cuando el viento le da? But you know what happens when the wind hits them? No cae muy lejos de donde estaba. They don't fall too far from where they were. Cuando yo meditaba en esto, When I was meditating on this, creo que hay una enseñanza para nosotros en este versículo bíblico. I believe there's a lesson for us in this verse. Y es que tú y yo podemos actuar como el árbol, It's that you and I can act like a tree, pero nunca iremos muy lejos. but you'll never go very far. Pero si actuamos como una nube, But if you act like a cloud, tarde o temprano la lluvia caerá y la cosecha por la cual tú has trabajado va a llegar. sooner or later the rain is going to come and you will reap the harvest that you worked for. ¿A qué te pareces? ¿A una nube o a un árbol? What are you like, a cloud or a tree? ¿Sabe lo que le pasa al árbol cuando cae al suelo? You know what happens to the tree when it falls to the ground? Con el tiempo se pudre. With time, it'll rot. Pero las nubes constantemente se están reinventando, But the clouds are always reinventing se están themselves. reciclando, They're recycling themselves. tiran lluvia, They throw out rain. recogen lluvia They take in Tiran rain. lluvia, They put out recogen rain. lluvia, They take in rain. y se pasan en constante movimiento, And they are constantly moving. llevando la bendición de Dios a diferentes lugares. Taking God's blessing to different places. ¿Cuántos son aquellos que quieren llevar la bendición de Dios a diferentes How many of lugares? you want to take God's blessing to many ¿Cuántos saben places? que hay tierras áridas que necesitan la lluvia del Espíritu? How many of you know that there are dry places that need the rain of the Spirit? Tú y yo somos esas nubes que Dios está hablando. You and I are those clouds that God is talking about. Ahora, una de las razones por las cuales debemos actuar en fe en momentos de incertidumbre Now, one of the reasons that we need to act in faith in times of uncertainty es porque Dios nunca nos da un mapa con una ruta detallada. is because God never gives us a detailed roadmap. Yo les confieso que esta es una de las cosas más difíciles para cualquier persona en un ministerio. And I'll say that this is one of the hardest things for someone in ministry. Si yo supiera las rutas que yo tenía que tomar, If I had known the route that I had to take,
Qué bueno que Dios nunca me lo dijo. that he never told Mire, me. Dios es un Dios sabio. God is a wise God. Solo me contó las He promesas. only told me the Solo me habló promises. de las cosas buenas. He only told me the good things. Solo me habló de las bendiciones. He only talked about the blessings. Pero sin duda las cosas difíciles llegaron. But without a doubt, the hard times came. La sequía llegó. The dry times came. Eso es parte del proceso del caminar cristiano. And that's part of the Christian walk. Ahora quiero que miremos la respuesta a esa pregunta. And now I want us to see the answer to that question. ¿Cuál es la razón por la cual Dios nos llama a actuar en fe? Why is it that God calls us to walk in faith? Salmo 32:8. Psalm 32:8. Dice, te haré entender It says, I will instruct you y te enseñaré el camino en que debes andar. and teach you in the way you should go. Y ahorita voy a regresar a ese versículo bíblico. And later I'm going to come back to this verse. Te enseñaré el camino en que debes andar. And I will teach you in the way you should go. Mire, a lo largo de la Biblia, Throughout the Bible, Dios le pide a las personas que hagan ciertas cosas, God asks people to do certain things, que le sigan to follow Him, sin darle los detalles de las cosas que van a experimentar en su viaje. without giving them the details that they're going to find on their journey. Por ejemplo, For example, Dios le pidió a Abraham que dejara su casa. God asked Abraham to leave his home. ¿Y a dónde lo envió? And where did He send him? A un lugar que Dios le iba a mostrar. To a place where God would show him. No le dio un mapa, He didn't give him a map. no sabía exactamente dónde debía parar, He didn't know exactly where he needed to stop. solamente Dios le dijo que le siguiera. God just said, follow me. Dios le dijo a Moisés, God told Moses, regresa a Egipto, go back to Egypt. confrontas a Faraón, Confront Pharaoh. saca a mi pueblo de la esclavitud. Take my people out of slavery. Pero nunca le contó que venían 10 plagas. He never told him that there were 10 plagues coming. Nunca le dijo que tenía que cruzar el Mar Rojo. He didn't tell him that he needed to cross the Red Sea. Y mucho menos que tenía que vagar 40 años por el desierto. And much less that he would wander in the desert for 40 years. Isn't that real? ¿Eso no es real? Dios no nos da una hoja de ruta detallada, un mapa. God doesn't give us a detailed roadmap. ¿Sabes cómo Dios trabaja más como un sistema de navegación, like a GPS? God works more like a GPS system. Nos dice paso a paso. He gives us turn by turn directions. ¿Qué es lo que ocurre con un GPS? What happens when you're using a GPS? Tú pones el destino You put in your destination y te dice camina a tal lugar. and it tells you to walk to a certain place. Cuando te está acercando a ese lugar, And as you're getting close to that place, te dice gira a la izquierda. it says turn left. Después cuando sigues caminando, And then as you keep on walking, dice de aquí a 4 millas, it'll say here in 4 miles, gira a la derecha. turn right. Y cuando sigues caminando, And as you keep on walking, cuando sigues caminando, as you keep walking, no sé si me escuchó. I don't know if you can hear Cuando me. sigues caminando, As you keep walking, mientras caminamos por fe, as we walk by el faith, Espíritu Santo de Dios nos dirige en las cosas que tenemos que hacer. the Holy Spirit of God will guide us into what we need to do. Pero si no caminamos, But if we don't si walk, permanecemos en incredulidad, if we remain in our incredulousness, nos quedamos como ese jeep estancado en el fango sin ir a ningún lugar. we stay like that Jeep stuck in the mud. Mira, el problema no es que nos salimos de dirección. The problem isn't that sometimes we go off course. El problema es que cuando escuchamos la voz del GPS The problem is that when we hear the GPS voice que dice rerouting, that says rerouting, redirigiendo, ¿qué es lo que hacemos cuando escuchamos eso? what is it that we do when we hear that? Ah, yo sé por dónde ir. But I know the way. Eso me dijo mi esposa esta semana. That's what my wife said this week. Y salimos a un lugar equivocado. And we went to the wrong place. Queremos apagar el GPS We want to turn off the GPS porque nos está enviando por un lugar que no estamos acostumbrados. because it's taking us through a way that we aren't used to. Pero déjame decirte un secretito espiritual. But let me tell you a spiritual secret. Dios a menudo no nos dice los detalles Many times God doesn't give us the details hasta que llegamos a ciertos puntos en nuestra vida. until we get to certain points in our lives. Pero Dios siempre nos dirige a donde debemos ir. But God always takes us to where we need to go. Pero tenemos que dar pasos. But we need to walk. Tenemos que creerle a Dios. We need to believe in God.
¿Por qué Dios nunca nos da un mapa con una ruta detallada? Why doesn't God ever give us a detailed roadmap? ¿Por qué prefiere enseñarnos el camino en que debemos andar? Because he prefers to show us the path that we should walk. Leamos el versículo de nuevo de Salmos 32:8. Let us read the verse again, Psalm 32:8. Te haré entender I will instruct you y te enseñaré. and teach you Y te enseñaré el camino en que debes andar. and teach you in the way you should go. Yo le preguntaba al Señor esta madrugada, Señor, ¿por qué? ¿Por qué ese versículo bíblico? ¿Por qué no me dices todo ya? This morning I asked the Lord, why this verse? Why wouldn't you just tell me everything? Sería más fácil, no estaría tan preocupado, no tendría que orar tanto. I wouldn't have to pray so much. I wouldn't be so worried. Mira, hay una respuesta sencilla pero profunda. There's a simple but deep answer. Y es que Dios desea tener una relación con nosotros. And it's that God desires to be in relationship with us. Vamos a ser honestos. Let's be honest. Si tenemos un mapa, If we have a map, ¿para qué necesitamos a Dios? why do we need God? El mapa nos dice todo lo que tenemos que hacer, The map will tell us everything we la need to dirección do, que tenemos que movernos. the direction that we need to Y move. una de las razones por las cuales Dios no nos da todos los detalles en la ruta de nuestra vida espiritual And one of the reasons that God doesn't give us all of the details in our spiritual route es porque el mayor anhelo de Dios because the greatest desire of es God que tú disfrutes de su presencia en la jornada. is that you would enjoy His presence in the journey. Ese es el regalo más grande que podemos tener. That is the greatest gift that we No could es have. alcanzar la meta de lo que añoramos en nuestro corazón. It's not just to reach the goals of what we have in our Es hearts. disfrutar a Dios en el proceso en el cual alcanzamos la meta. It's to enjoy God in the process of reaching those goals. Are you enjoying God or are you whining? ¿Estás disfrutando a Dios o te estás quejando? When things don't go our way, Cuando las cosas no van a nuestra or they don't manera go fast enough as we think they should go, o no van suficientemente rápidas, our first reaction is to complain to God. nuestra primera reacción es quejarnos And God is saying, contra I'm going to Dios. make you wait a little bit more, Y Dios dice, te voy a hacer esperar más so you enjoy me more. para que puedas disfrutarme It's más. not a way for God to punish us. No es una manera para que Dios nos castigue, It's to reward us. es para darnos algo There's no bueno. greater reward than being in the presence of God. No hay mejor regalo que estar en la presencia de Dios. I mean, I don't know about you, but when we were worshiping God just a few minutes ago, Yo no sé usted, pero cuando estábamos adorando al Señor hace unos minutos, honestly, I didn't want to let go yo no quería parar, because His presence, there's plentiful of joy. porque en su presencia hay plenitud de gozo. But sometimes we're so rushed to go away from God's presence Pero a veces estamos a la ligera de salir de la presencia de Dios, because we want to accomplish what God wants us to do. porque queremos alcanzar lo que Dios quiere para nosotros. But let me tell you something. Pero God is déjame not in a decirte hurry. algo. Dios no tiene prisa. He's never in a hurry. Dios nunca tiene prisa. One of the qualities of God is He is all patience. Una de las cualidades de Dios es que es toda paciencia. es un Dios paciente. God is a patient God. Para Dios un día For God, one day es como 1000 años. is like 1,000 years. ¿Qué pasa cuando un día se convierte en semanas? What happens when one day Las becomes semanas se convierten en meses. weeks become months, Los meses se convierten en años. and months become years, Mientras esperamos que Dios nos dé dirección. as we wait for God to give us directions? The solution to this is just enjoy God's presence. La solución es solamente disfrutar la presencia de If Dios. He's making you wait, it's not to punish you. Si te está haciendo esperar, no es para castigarte, It's to reward you. es para darte algo There's no bueno. greater reward than enjoying the presence of God. No hay regalo más grande que la presencia de Dios. Yo recuerdo que cuando yo iba a comenzar mi pastorado, I remember when I was first going to start pastoring, Dios me dijo, ve a la librería, God said, go to the que voy library, a hablarte por un libro. that I'm going to speak to you through a book. Y Dios me mostró un libro que se llama Si quieres caminar sobre las aguas, And he showed me a book called If You Want to Walk on Water, tienes que bajarte de la barca, You Have to Get Out of the Boat, del conocido autor John Ortberg. by the author John Ortberg. El Dios me estaba diciendo, es necesario dar pasos de fe.
And God was telling me it's important to take steps by no faith. vamos a conocer lo que es la gloria y la bendición de caminar sobre las aguas We won't know what the glory and the blessing is of walking on water si no estamos dispuestos a dar pasos de fe. if we aren't willing to take steps of faith. Así, si quieres dejar de estar atacado, So if you want to stop being stuck, entonces tienes que... so you have to. ¿Quién lo grita? Actuar en fe. You have to act in faith. En momentos de incertidumbre, actuar en fe. In times of uncertainty, act in faith. Número 2, Number 2, si quieres dejar de estar atascado, if you want to stop being stuck, y esto es una parte que se nos hace aún más difícil, and this is something that becomes even more hard, tienes que reconocer que Dios siempre está trabajando. is that you need to recognize that God is always working. El versículo 5 de Eclesiastés 11 dice, In verse 5 of Ecclesiastes 11, it says, como tú no sabes, as you do not know, ahí está la frase, there's that phrase, como tú no sabes as you do not know cuál es el camino del viento, what is the way of the wind, o cómo crecen los huesos en el vientre de una mujer encinta, or how the bones grow in the womb of her who is with child, así ignoras la obra de Dios, so you do not know the works of God, la cual hace todas las cosas. who makes everything. Mire, nosotros no sabemos todo, We don't know ni everything. lo vamos a saber todo, We will never know everything. pero una cosa Dios quiere enseñarnos, But one thing that God wants to teach que us, cuando nosotros no sabemos qué hacer, and it's that when we don't know what to do, Dios siempre sabe qué hacer. God knows what Y to de hecho, do. Dios siempre está trabajando. And God is always working. Por eso el Salomón dice que cuando tú no sabes cuál es el camino, And that's why Solomon says, because you do not know the way, o cuántos ustedes saben de dónde viene el viento. or how many of you actually know where the wind comes from. Bueno, ahora tenemos un equipo que lo dice viene del oeste, Now there are people who can say it comes from the east, pero a veces el viento es impredecible. but sometimes the wind is unpredictable. Y en términos espirituales nos suceden cosas como esas, cosas impredecibles. And in spiritual terms, sometimes those things happen to us, unpredictable Y cuando las things. cosas impredecibles suceden, And when unpredictable things happen, pensamos que Dios no está en ellas. we think that God is not in Pero them. puede ser posible que Dios esté obrando en las cosas que tú ignoras, But it's possible that God is working in those things that you are ignoring. porque Él es el que hace todas las cosas, dice la Biblia. Because He is the maker of all things. Entonces Dios siempre está trabajando aunque no podemos ver sus acciones. So God is always working even though we can't see His actions. Puede que no sepamos qué nos trae el futuro, pero eso no debería paralizarnos a nosotros. Maybe we don't know what's coming in the future, but that isn't something that should paralyze us. Una de las cosas más grandes es que Dios lo hizo ya todo. One of the greatest things is that God has already done everything. Jesús pagó todo el precio por nuestra salvación. Jesus paid the full price for our salvation. No existe una poquita de obra que tú puedes hacer para ganarte la salvación. There is not even one small work that you could do in order to gain A mí salvation. podemos servir a Dios We can serve God para ser recompensados, to be Rewarded. rewarded, pero nunca vamos a nosotros a ganarnos la salvación por las obras. but we will never win our salvation because of our works. Jesús lo hizo absolutamente todo. Jesus did absolutely everything. Solo tenemos que recibirlo por la fe. So we just need to receive it through faith. Entonces, cuando tú veas que Dios guarda mucho silencio, So when you see that God is very silent, no significa que Dios no está trabajando. it doesn't mean that God isn't working. A veces Dios está trabajando en alguien más, Sometimes God is working in somebody else, en otro lugar a donde nos va a llevar, in another place where He's going to take en el us, corazón de alguien con quien Dios nos va a dar favor y gracia. in the heart of someone who's going to give us grace and favor. Pero a veces Dios está trabajando en nosotros. But sometimes God is working in us. Confession time. Me confieso. Le gusta el chisme a ustedes, ¿no? Yo recuerdo que como en mi tercer año de pastorado, I remember about my 3rd year of pastoring, la iglesia dejó de crecer our church stopped growing. y Dios definitivamente llamó mi atención. And God definitely got my attention. Tenía el pedal puesto en la gasolina, I had my foot on the gas. las llantas estaban corriendo, The tires were running, pero no avanzaba. but we weren't advancing. Y a veces yo pensaba que era cosas que estaba haciendo mal, estrategias equivocadas. And sometimes I would think it was things that I was doing that were wrong, the wrong strategies. Pero ¿sabe lo que Dios me enseñó? But you know what God showed me?
no era lo importante, no era lo que estaba haciendo, The important thing wasn't what I was doing, sino en quién me estaba convirtiendo. but who I was becoming. Y a veces estamos enfocados en hacer cosas, And sometimes we're so focused on doing things, pero no enfocados en convertirnos más a la imagen del varón perfecto que es Cristo. but we stop focusing on becoming more like Jesus Christ, the perfect man. ¿Y sabe lo que Dios tuvo que hacer conmigo? And do you know what God had to do with me? Me paró ahí y me dejó patinando un par de años. He stopped me and left me there skating in place for a few Porque years. yo no estaba listo para lo próximo que Dios iba a hacer en mí y a través de mí. Because I was not ready for what God was going to do in me and through me. Mira, requiere humildad decir eso, hermano. It's humility that to be able to say that. Pero si no somos sinceros con nosotros mismos, But if we aren't even sincere with ourselves, lamentablemente Dios no puede obrar en nuestro corazón. unfortunately, God can't work in our hearts. Dice la palabra que al que se humilla, Dios lo exalta. The Bible says that the one who humbles himself, God will exalt them. Pero el que se exalta, Dios lo humilla. But the proud, he will humble. Y Dios quiere que seamos humildes ante Él. And he wants us to be humble before him. Y no hay nada más hermoso que que reconozca la humildad, And there is nothing more beautiful than to recognize humility que reconocer que Dios está trabajando and to recognize that God is working cuando nosotros no parecemos que estamos avanzando. even when it doesn't seem like we're advancing. ¿Cuántos creen que Dios está trabajando? How many of you believe that God is Si working? tú lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor. Amen. Número 3, Number 3, si quieres dejar de estar atacado, if you want to stop being stuck, nunca dejes de trabajar y sembrar. never stop working and sowing. El versículo 6 de Eclesiastés 11 dice: Ecclesiastes chapter 11 verse 6 says, siembra tu semilla por la mañana. plant your seed in the morning. A mí, cuando yo trabajaba con mi papá en la finca, When I worked with my father on the farm, yo ya por la tarde no quería sembrar más semillas. by the afternoon I didn't want to sow any more seeds. Mi papá tenía 110 acres de herencia My dad had 110 acres, y habíamos sembrado 100 de ellas. and we had Perdón, 11 planted de ellas. we had planted in only 11 of Con them diferentes tipos de frutos y vegetales. with different types of fruits and vegetables. Y cuando la 1 de la tarde llegaba, And when it was about 1 que el sol o'clock estaba tan fuerte, and the sun was so hot, lo menos que yo quería era sembrar más semillas. the last thing I wanted to do was plant more seeds. Pero Salomón dice: But Solomon says, siembra tu semilla por la mañana plant your seed in the morning y por la tarde no dejes de trabajar. and keep busy all afternoon. Entonces sigue sembrando semilla, So keep planting that seed. limpia el terreno, Clean the soil. haz otras cosas, Do other things. porque no sabes For you don't know si la ganancia vendrá de una actividad o de la otra, if profit will come from one activity or another, o quizás de ambas. or maybe both. You see, God always rewards our faith. Dios siempre recompensa nuestra fe. And how do we know that we have faith? ¿Y cómo sabemos que tenemos fe? Because we're acting, Porque estamos activos. because we're working, Porque estamos because we're trabajando. planting. Porque estamos sembrando. See, faith without works is dead. La fe sin obras está But muerta. that's what James says. Eso es lo que dice That's what the Santiago. Word of God says. Eso es lo que dice la palabra So de when you Dios. see true faith in your life, So, cuando puedes ver la fe real en tu vida, you see true actions in your life ves too. acciones reales en tu vida. So we have to act in faith. Tenemos que actuar en fe. Siembra por la mañana Plant your seed in the morning y también siembra y trabaja por la tarde. and keep busy all afternoon. Miren, esos 2 años, In those 2 years, cuando Dios trabajó en mi interior, when God was working in me, hubo un versículo que me sostuvo durante todo ese tiempo. there was a verse that would sustain me during that time. Y se encuentra en Gálatas capítulo 6, versículo 9. And it can be found in Galatians chapter 6, verse 9. Dice: así que no nos cansemos de hacer el bien, And it says, so let's not get tired of doing what is good. porque a su debido tiempo At just the right time, cosecharemos numerosas bendiciones we will reap a harvest of blessing si no nos damos por vencidos. if we don't give up. You know what the enemy wants you to do? ¿Tú sabes que el enemigo quiere que tú hagas? Is to give up. Es que te rindas. Is to stop doing what God called you to do. Es que pares de hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Because he knows that faith without works are dead. Porque Él sabe que la fe sin obras está muerta. Entonces es importante que estemos actuando de acuerdo a la fe que hay en nuestro corazón. So it's important that we continue to act according to the faith that's in our heart.
Así que no nos cansemos de hacer el bien. So let us not get tired of doing what is good. Oh, la frase que no nos gusta. And the phrase that we don't like, A su debido tiempo. at just the right time. Señor, pero ¿por qué 2 años de espera? But why do I have to wait 2 years? Ezequiel, a su debido tiempo. Ezekiel, at the right time. Pero Señor, ¿qué quiere que hagas? But Lord, what do you want me to do? Nada, solo espera. Nothing, just wait. Déjame a mí hacer algo en ti. Let me do something in Porque you. cuando Dios hace algo en ti, Because when God does something in you, entonces tú estás preparado para hacer lo mejor para Él. then you are prepared to do the best for Him. Alabado sea el nombre del Señor. Hallelujah. Con esto termino. And with this, I'll finish. Resumiendo lo que acabo de decirles. In summary of what I've just shared with you. Si estás atascado o estancado, If you are stuck, deja de girar tus ruedas. stop spinning your wheels. Y en momentos de incertidumbres, And in times of uncertainty, actúa en fe. act in faith. Reconoce que Dios siempre está trabajando. Recognize that God is always Y working. nunca dejes de trabajar y sembrar. And never stop working and sowing. Porque a su debido tiempo, Because at just the right time, si no nos cansamos, if we don't grow si weary, no desmayamos, if we don't grow faint, entonces vamos a cosechar. then we will sow. ¿Cuántos están listos para cosechar? Then how many of you are ready to reap your harvest? ¿Cuántos están listos para salir del estancamiento? How many of you are ready to be unstuck? Si ese eres tú, ponte de pie conmigo. If that's you, stand on your feet with me. Padre, gracias por tu palabra. Father, thank you for your word. Tu palabra es viva. Your word is alive. En otras palabras, está ministrando en este momento a nuestro espíritu. And your word is ministering to our spirits right now. Tu palabra también es como espada de 2 filos. Your word is also like a double-edged sword. Está cortando o estirpando a las cosas que no son necesarias en nuestra vida. It is cutting and removing the unnecessary things from our lives. Tu palabra es una lámpara a nuestros pies. Your word is a lamp to our feet. Nos ayuda a tomar las decisiones para que no tropecemos. It helps us to make the decisions that won't cause us to stumble. La Biblia dice que si nosotros la buscáramos como la plata, The Bible says that if we would seek it like silver, entonces cosecharíamos abundantemente. then we would reap in abundance. Tu palabra tiene sabiduría. Your word contains wisdom. Siempre nos ayuda a tomar la mejor decisión It always helps us make the right en decisions el mejor tiempo in the right time que provee los mejores resultados. that will provide the best results. Yo oro, Padre mío, I pray, Father para God, que tu espíritu siga ministrando a cada persona en este lugar. that your spirit would continue ministering to each person in this place. Si hubiese alguien que se encuentra atascado, If there is someone who finds themselves stuck, yo te pido, Padre, en el nombre de Jesucristo, I pray in the name of Jesus que seas tú ministrando salida a esa situación. that it would be you helping them to find an exit from that Que seas tú situation. produciendo el querer como el hacer That it will be you creating the will to do por tu buena voluntad. by your great will. En el nombre de Jesucristo. In the name of Jesus Christ. Quiero la iglesia en comunión. I want the church in communion. Yo no sé. Dios les bendiga. Nos da mucha alegría saber que usted se conectó con nosotros en este día y confiamos que esta palabra ha ministrado a su vida. Ahora quiero ofrecerle algo que es de suma importancia y es que usted entregue su vida a Jesucristo. Si todavía usted no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, hoy es un buen momento. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La palabra también dice que no somos salvos a través de las obras, sino por la fe. Así que quiero invitarte a que des ese paso de fe y hagas conmigo esta oración sencilla, la oración de salvación. Repite conmigo: Padre, te doy gracias por hablar a mi vida. Reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Y te confieso hoy como el único Señor y Salvador de mi vida. Acepto tu sacrificio en la cruz, donde derramaste tu sangre para el perdón de mis pecados. Y recibo hoy la salvación de mi vida a través de la fe. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si usted ha hecho esta oración sencilla, la palabra declara que su nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Así que quiero ahora exhortarle a que usted se una a una iglesia. Si usted está aquí localmente en Kennesaw, yo le invito a que se congregue con nosotros. Pero si usted está fuera del estado o en otra parte del mundo,
Le quiero motivar a que consiga una iglesia donde se enseñe la sana doctrina y donde usted pueda crecer espiritualmente junto con otros creyentes, para que así pueda también adorar el nombre del Señor y compartir las buenas nuevas con otros que no le conocen. Así que muchas gracias y Dios te bendiga. Nos alegra que nos hayas acompañado hoy. Si este mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo palabra que restaura y transforma. También puedes ayudarnos a que otros reciban esta poderosa palabra haciendo una donación al visitar este enlace. Thank you for joining us today. If this message has impacted your life, subscribe to our YouTube channel to keep receiving word that restores and transforms. You can also help reach others to receive this powerful word by making a donation visiting this link. Sé parte